Vamos a trabajar ahora créditos por ventas, la llamada B, donde la compañía informa un saldo de 8.175.000. Entonces, acá lo que tenemos que tener presente son los ajustes prototípicos al rubro, que básicamente habíamos visto que son tres, ¿no? Primero, investigar si hay problemas de corte, ¿no? a través del corte remito factura o también del corte de notas de crédito posteriores, y también ver el tema de los componentes financieros implícitos, y como tercer tema el de la suficiencia de la previsión para incobrables. Entonces ustedes, cuando encaran cualquier ejercicio, sea integrador o no, lo que tienen que tener en la cabeza, más allá de, digamos, cómo los distintos docentes planteen los prácticos o cómo vengan los exámenes, es tener bien en claro cuáles son los ajustes más habituales, los problemas que puede plantear el rubro. ¿Tá? Entonces vamos a empezar por los problemas de corte, por el corte remito factura, porque como nosotros bien sabemos, digamos, metodológicamente, primero tenemos que ver los problemas de corte antes que los problemas de componentes financieros implícitos, porque si uno no cumplió con su, valga la redundancia, obligación de cumplimiento, que es la entrega de los bienes, mal puede decir que esté financiando al otro. Y acá va un segundo punto. Nosotros tenemos fecha de factura y fecha de remito. Para entrar a devengar los componentes financieros implícitos que vamos a ir depurando, no tenemos que manejarnos con la fecha de factura, sino que tenemos que manejarnos con la fecha del remito, porque es recién ahí cuando, digamos, la compañía cumplió con su obligación de entrega de los bienes. Hasta que no cumplió con lo suyo, no puede decir que está financiando al otro. ¿Se entiende? Bien. Entonces nos dan acá, digamos, el saldo al cierre es de 8.175.000, ¿no? Entonces nos dan, por un lado, la integración del saldo al cierre según la compañía de 8.175.000, ¿sí? Y tenemos la fecha de las facturas y la fecha de los remitos. Entonces vamos a entrar, como vinimos haciendo en el teórico práctico, vamos a ir apareando, haciendo el corte de remito factura. Entonces empecemos. Industrias Argentinas. Fecha de factura 30 del 4 del 2008. Fecha del remito 30 del 4 del 2008. Con lo cual, desde el punto de vista del remito factura, esto fue entregado, no tendríamos un tema de corte. Sí, lo que es llamativo, y es como que uno, digamos, por ahí tendría que hacerle como una pequeña marquita, es que es muy antigua esta factura, con lo cual seguramente algún problema de cobrabilidad o algo que esté en discusión con el cliente vamos a tener que analizar, ¿sí? Después tenemos la factura de el yunque, ¿sí? Donde se facturó el 30 de septiembre del 2008, pero recién se entregó el 1 de enero del 2009, conformó el remito el cliente, ¿tá? Por 440.000 unidades y se facturó 3.300.000. Con lo cual nosotros sabemos que esta ya tenemos un problema, ¿tá? Entonces ya sabemos que con el yunque tenemos problema de corte, podemos ir de alguna manera, vamos a ponerle un amarillito como para saber que la vamos a tener que trabajar de alguna manera. Después tenemos Metalúrgica Urquiza, se facturó el 30 de noviembre
pero se le entregó al cliente el 1 del 10. Entonces, fíjense, acá es lo que yo, desde el punto de vista del corte remito factura, entra dentro del ejercicio contable, ¿tá? Con lo cual, esta estaría ok. Pero vamos a tener que tener presente cuando entremos a devengar componentes implícitos, no tomar esta fecha, sino tomar esta fecha para el cómputo de los devengamientos. Después, el tuerca se facturó el 30/11 y se entregó el 30/11, estaría ok. Rectificadora Carlitos, 30/11 se facturó, pero recién se entregó el 31/12, con lo cual acá lo mismo, si bien desde el punto de vista del corte factura remito estamos ok, vamos a tener que tener cuidado con el tema de los componentes implícitos. Después tenemos Aserraderos Norte, que se facturó el 31/12 y se entregó el 31/12, con lo que estaría ok. A partir de ahí nos dan algunos datos como para, digamos, que podamos procesar las correcciones, ¿no? Entonces nos dice, la cobranza se establece como condición de venta a 90 días de producida la misma, siendo el precio de contado el 80% del precio final total facturado y registrado por la sociedad. Quiere decir que la sociedad, nos están diciendo, con esto que está subrayado, registrado por la sociedad, que la sociedad no depuró componentes financieros implícitos, ¿sí? Cuestión que tenemos que hacer nosotros. Y que el precio de contado es el 80% de cada uno de estos precios facturados y registrados. La fecha del remito por usted relevada corresponde a la fecha de conformación del mismo, más allá de lo que diga como fecha el remito, ¿se entiende? O sea, se puso acá como fecha de remito cuando el cliente firma como recibí conforme, más allá de la fecha en que está emitido ese remito, ¿sí? Siendo los últimos números de facturas y remitos emitidos durante el ejercicio, los emitidos por la operación llevada a cabo con Aserraderos Norte, o sea, este es el último emitido. Después dice, asimismo, no se han emitido notas de créditos durante el ejercicio 2008, la última emitida corresponde al 2007 y es la 01-2003. Después nos dan aparte un detalle, dice asimismo, el siguiente detalle de las otras operaciones de venta registradas por la sociedad durante el ejercicio bajo análisis. Esas serían todas las ventas, digamos, siendo las ventas que se cobraron, digamos, ¿no? Dice, siendo las condiciones las mismas que las enunciadas arriba para el caso de las ventas pendientes de cobro. Entonces, estas serían las ventas pendientes de cobro y estas serían las ventas del ejercicio que fueron efectivamente cobradas. Entonces, ¿no? 30/11, 1/10, 30/11, 1/10, 30/11, 1/10, ¿tá? Estas se cobraron por completo y no tendríamos problemas de corte. Entonces después nos dicen, en todos los casos, las operaciones de venta se realizan con un margen de utilidad del 20% calculado sobre el costo, ¿sí? Las operaciones de venta se realizan con un margen de utilidad del 20% calculado sobre el costo, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros sabemos que el yunque tenemos un problema de corte. Entonces la compañía registró la venta en el ejercicio 2008,
pero sabemos que esta es una venta del ejercicio 2009. Entonces, tenemos que ir y, en primer término, corregir el problema de corte. Entonces, por este lado, otra vez, ¿ok? ¿No? Bien. Entonces, yo ya sé que, por un lado, voy a tener que dar vuelta esa transacción, ¿no? Ventas $3.300.000 a deudores por ventas por 3.300.000. ¿Está? Esto por un lado. Y ahora tenemos que reintegrar el tema del costo. Entonces nos dicen que ya sabemos, por un lado nos dan dos datos en el planteo. Es un tema de cómo se formuló el planteo, ¿no? Entonces nos dicen, el precio de contado es el 80% del precio facturado, ¿no? Que, con esto que vamos a hacer así. Entonces yo ya sé que el precio de contado es igual a 0,8 por 3.300.000. ¿Sí? Entonces esto sería 0,80 por 3.300.000. O sea, 2.640.000. ¿Sí? Entonces, por un lado, sabemos que el precio de contado es 2.640.000. Upa, hice macana de vuelta. Bien. Pero el planteo, por otro lado, nos da otro dato más a lo último de todo, donde nos dice, en todos los casos, las operaciones de venta se realizan con un margen de utilidad del 20% calculado por sobre el costo, o sea, sería el costo más un 20%. Entonces yo ya sé que... Estoy haciendo lío. A ver. El costo por 1,20, ¿sí? Es igual al precio de contado que es 2.640.000. ¿Está? Con lo cual el costo va a ser igual a 2.640.000 dividido 1,20. ¿Está? Entonces, esto dividido 1,20 sería el costo, que sería 2.200.000. ¿Está? Con lo cual, ahora sí, nosotros
estamos en condiciones de hacer la corrección al stock, ¿sí? Entonces vamos a hacer bienes de cambio, $2.200.000, ¿sí? Contra el costo de ventas por 2.200.000. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, estas dos correcciones, ¿sí? La de la venta, la reversión de la venta, ¿sí? Y la del costo, va a ser el primer ajuste por problemas de corte, ¿sí? Un problema de corte ahí. Y la reversión del costo sería también el complemento del asiento por problemas de corte. Bien. Entonces les decía que nos es conveniente ir procesando, digamos, los mayores, como es un ejercicio integral, armarnos un mayorcito como para ir computando las correcciones desde el punto de partida, que es el saldo informado, ¿no? Entonces nosotros teníamos en deudores por ventas un saldo informado de 8.175.000 y acabamos de pasar un primer asiento por problemas de corte que reversamos 3.300.000. Por el lado de las ventas, por su parte, teníamos un saldo informado de 12.300.000, ¿sí? Que es este, y acabamos también de pasarle por problemas de corte, debitamos ventas por 3.300.000 pesos. A partir de ahí, nosotros trabajamos el reintegro al stock, ¿sí? Entonces teníamos un segundo asiento de bienes de cambio a costo de ventas por 2.200.000 pesos, donde debitamos por problemas de corte los bienes de cambio por 2.200.000 pesos y acreditamos por problemas de corte en yunque 2.200.000 pesos. ¿Está? Hasta ahí estaríamos con todo lo que tiene que ver con problemas de corte. Pero el planteo también nos decía como segunda cuestión que las ventas tienen un precio de contado que es igual al 80% del precio facturado y registrado por la compañía. Con lo cual, nosotros ya sabemos que el precio de contado es el 80% del precio facturado y tenemos que ir haciendo la depuración de los componentes financieros implícitos. Y tenemos que tener presente que a efectos de ello no nos vamos a guiar tanto por la fecha de factura como por la fecha de remito. Entonces vamos a ir uno por uno. Yo acá me armé, digamos, un cuadrito, ¿sí? Entonces tenemos que ir cliente por cliente, volcamos la fecha de factura y nos va a importar la fecha del
remito a los efectos del devengamiento. Entonces vamos uno por uno. Entonces arrancamos. Industrias Argentinas, monto de factura 750.000, fecha del remito 30 de abril. ¿Tá? Entonces, fecha del remito 30 de abril, monto de factura 750. Ya sabemos que el valor de contado es el 80% de estos 750, que son 600.000, con lo cual el interés total sería la diferencia entre ambos importes. Esos 150, como la fecha del remito es 30 de abril, en julio transcurrieron los 90 días, con lo cual todos los 150.000 nos entran dentro del ejercicio. ¿Tá? Seguimos. El yunque, ya está, lo dimos vuelta, con lo cual no lo tenemos que contemplar. Metalúrgica Urquiza, 1.500.000 pesos, y esto es del 1 del 10 del 2008. ¿Tá? Entonces, Metalúrgicas Urquiza, 1.500.000. Como esto es 1 del 10 del 2008, tenemos octubre, noviembre, diciembre. El 80% de estos es 1.200.000. La diferencia son 300.000, que serían los intereses totales. Y al cierre del ejercicio transcurrieron los 90 días, no nos quedaría nada a devengar. Después tenemos el Tuerca, 1.200.000. La fecha del remito, fíjense que es 30 de noviembre, ¿sí? Con lo cual tenemos, ¿sí? 1.200.000 facturado, fecha de remito 30 de noviembre, el 80% del 1.200.000 son 960.000 pesos, el interés total es de 240.000 pesos, y de los cuales, como esto fue noviembre, 30 de noviembre, se nos devengó 1/3 en el ejercicio, que serían 80.000, y los 2/3 restantes nos quedarían a devengar. ¿Sí? Entonces, después tenemos rectificadora Carlitos, 31 de diciembre es la fecha del remito, no nos interesa la de factura, 300.000 pesos fue el monto de la factura. Entonces, Carlitos, tenemos 300.000 por el 80%, ¿sí? 300.000 por el 80% son 240.000. El interés total sería la diferencia entre estos dos importes, 60.000. Y como a pesar de que se facturó en noviembre, recién se entregó el 31 de diciembre, la totalidad de esos 60.000 pesos nos quedarían a devengar. Después tendríamos Aserraderos del Norte, donde la fecha de esto es medio aburrido, es todo lo mismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a recorrerlo igual. La fecha del remito es 31 de diciembre, 1.125.000. 31 de diciembre, 1.125.000. El valor de contado es el 80% de eso, que son 900.000. Y la diferencia con el 1.125.000 son estos 225.000. Otra vez, como la fecha del remito es 31 de diciembre, todos esos 300, perdón, ¿dónde estoy? Todos esos 225.000 nos quedaron a devengar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí terminamos con todas las transacciones que conforman el saldo al cierre. Pero nosotros tenemos que tener presentes que también debemos depurar los componentes financieros implícitos de aquello que se facturó durante el ejercicio y que se cobró, porque de todas maneras hay una distorsión entre las ventas y los intereses, ¿tá? Con lo cual
estas 3 transacciones cuya fecha de remito es octubre, tenemos que también procesarlas. ¿Tá? Entonces, Aserraderos del Norte, 1.875.000. Aserraderos del Norte, 1.875.000. Esto, el remito es del 1 del 10, 1.875 por el 80% es 1.500.000, con lo cual estos 375.000, como es 1 de octubre, al cierre transcurrieron los 90 días, se devengaron por completo. Después tendríamos Herrajes Maldonado por 750.000, también del 1 del 10 del 2008, el remito. Entonces Herrajes Maldonado, las facturas de 750, el valor de contado es el 80% de esos 750, el interés total es 150 y como esto tiene remito 1 del 10, se devengó por completo al cierre del ejercicio. Y por último nos queda Recoleta Construcciones, que se facturó 1.510.000 con fecha de remito 1 del 10. ¿Ah? Entonces el 1.500.000 por el 80% es 1.200.000 y de este interés total por diferencia de 300.000, como se entregó el 1 del 10, se devengó por completo en el ejercicio. Entonces, una vez que nosotros completamos sobre la facturación total, fíjense que la sumarización de los montos facturados es la misma que nosotros tenemos acá después de computar los problemas de corte, ¿no? 12.300.000 es el saldo informado, menos 3.300.000 son los 9 millones que tenemos por acá. ¿Ah? Ahora bien, nosotros a eso tenemos que depurarle el interés total, entonces vamos a debitar ventas por 1.800.000 pesos contra el interés devengado de 1.355 contra el interés a devengar de 445.000, la sumatoria nos da 1.800.000. Este sería nuestro ajuste de auditoría correspondiente a la depuración de componentes financieros implícitos. Entonces nos vamos a nuestros mayores y de la línea de ventas ya vamos a depurar los componentes financieros implícitos. Bueno, yo tendría que crear acá 2 mayorcitos para intereses devengados, que no lo voy a crear, y tendría que crear otro mayorcito que voy a hacer por acá para los intereses a devengar. ¿Tá? Entonces, voy a tener en intereses a devengar, voy a tener 445.000 que están regularizando. ¿Tá? Entonces voy armando, ya sé que deudores por ventas, me quedó un saldo neto después de depurar problemas de corte de 4.875.000, al que le voy a restar los intereses a devengar por 445.000 y me dejo por acá preparado el terreno para cuando tengamos que considerar la previsión para deudores incobrables, que aparece mucho más abajo, y yo por un tema de tratar de encarar el ejercicio como lo encararían ustedes cuando les viene, que uno lo iría haciendo consecutivamente, trato de no adelantar.